ese año nosotros salimos con una estampa de Cecilia Bardé. Nosotros sacamos la carroza junto con la comparsa. Bueno, la dotación de esclavos era lo que era prácticamente la comparsa, y bueno, la burguesía, la representada también estaba en la carroza. Llegábamos a los distintos puntos de tribuna y bajábamos la carroza, se hacía la contradanza, y después de la contradanza, bueno, se hacían toda una serie de movimientos de los esclavos bailando congo o bantú, y así corrimos ese año que ya nosotros éramos los directores, Rosendo González y yo. Y gritan contento, la feo está que corta en este carnaval, la feo está que corta en este carnaval. El próximo año ya Rosendo me dijo que él iba a definir su vida con el ICR y iba a quedar como bailarín, y él era un bailador muy famoso por el casino, pero técnicamente fue a buscar esa herramienta que no tenía por no haber pasado por la Escuela Nacional de Arte. Ya yo era miembro del Conjunto Folclórico Nacional, bueno, muchos años, y me quedé al frente Cuando me quedo al frente de esta comparsa, me doy cuenta que habían formas que faltaban. Y una comparsa tiene estoy hablando de una comparsa tradicional, tiene un formato, y yo busqué otro formato. Yo me dediqué a hacer un consejo artístico dentro de la comparsa, lo primero que hice, y me dediqué a enseñar todo lo que era las distintas especialidades. La característica principal de la comparsa era que todos eran universitarios, característica que da un sentido de propiedad a discutir con ya todo el movimiento deportivo que existía, un espacio en el carnaval. A mí me golpeó mucho estos primeros años míos de carnaval, que nosotros nunca llegábamos ni al Gran Premio, ni al Premio de la Popularidad, y siempre estábamos en el segundo, en el 2. Yo salgo al exterior, con el Conjunto Folclórico Nacional, y un poco que me doy cuenta, ya en los albores del año 72, se hace el Festival del Caribe en Guyana, el Carifesta, el llamado Carifesta, y me doy cuenta allí que había muchos fenómenos que yo me apropié de él. Pero el festival me dio a mí la posibilidad de poder estudiar el fenómeno del Caribe y el fenómeno de aquí nuestro. Y cuando regresé, primero que hice fue las carrozas humanas, pero siempre con un sentido político, con un sentido comprometido hacia la institución, y realmente no podíamos competir a nivel de lo que es verdaderamente el carnaval. Este estudio también a mí me dio, porque en aquellos años, en el carnaval nada más cualquier comparsa llevaba el paso de comparsa. 1, 2, 3, 1 y 1, 2, 3, 1, o el arrollado, que para mí es el paso nacional de Cuba, porque todo el mundo arrolla. Nosotros nos dimos a la tarea de estudiar los pasos folclóricos y introducimos los pasos folclóricos a la comparsa de la FEU. En ese estudio nos dimos cuenta que nosotros salíamos al paseo, pero no teníamos
el pie forzado que traían otras comparsas que hoy llamadas tradicionales, que es la sorpresa. Nosotros hacíamos el carnaval y pasábamos por todos los lados, una coreografía más o menos, pero no impactábamos el momento más culminante. Y empezamos nosotros entonces a hacer específicamente, llevar siempre una sorpresa. Otra cosa que nosotros hicimos fue sacar 3 bloques en la comparsa. Nosotros fuimos los creadores de los bloques de comparsa. Y junto a eso, el tema del año. ¿De dónde sacamos esta investigación? De una investigación que hicimos aquí en Cuba de los dandy de Belén. Los dandy de Belén todos los años salían con la moda de esa época y era una comparsa del buen y bien vestir. Era muy costoso, pero ellos mismos subvencionaban la comparsa. Estoy hablando de los portuarios, de la gente que vivían ahí en el barrio Colón y demás. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros no podíamos llegar allá, pero sí dejamos como símbolo de la universidad el Indio Caribe. El primer año fue en las farolas y el segundo año vestimos los costados de la carroza con ese símbolo y llevamos como sorpresa emerger desde la carroza, desde el fondo de la carroza, el símbolo del Indio Caribe. Eso indiscutiblemente impactó porque revolucionamos todo este fenómeno y estos directivos que hablé al principio, que nos entregaron a nosotros a la comparsa de la FEU, crearon específicamente un no premio, sino una modalidad de comparsa carroza espectáculo. La FEU había hecho aportes y cambios importantes dentro de 2 aspectos. Dentro de la coreografía, cuando introduce la coreografía en bloque, que también es patrimonio de todas las comparsas habaneras actuales, incluso hasta en las tradicionales, y en el vestuario también con un diseñador extraordinario que se llama Abraham, y que llegó a introducir toda una modernidad del vestuario, de la gran moda, introducir la moda dentro del vestuario de la FEU. Bueno, yo entro en la comparsa de la FEU en el año 1985, estaba en primer año en la universidad, Relaciones Internacionales. Nos convocan por la universidad para participar en la comparsa. Ya había hecho algunas cosas en el movimiento de artistas aficionados, fui de los grupos de instructores de arte que le llamaban monitores de danza en aquel momento y tenía alguna experiencia de baile y demás. Ya había conocido a Basayo, que fue mi profesor de folclore en el año 82 en el Círculo Social de San Antonio Echeverría, donde se desempeñaba como profesor de baile. Y ya nos conocíamos y además, y en el año 85 me convocan para entrar en la comparsa y es cuando vamos Basayo y yo juntos a la comparsa de la FEU. Yo era dirigente administrativo, era jefe de operaciones de la base nacional del MIBA y también en mis tiempos de ocio hacía alguna cosa de cultura, algún grupo aficionado que estaban preparándose a hacer un trío y ahí entraba yo, y un dúo y entraba yo también. Llegué a la comparsa de la FEU en el año 1985, de casualidad, porque Rosa, que en aquel entonces era mi novia, había sido convocada en la universidad para que participara en la comparsa de la FEU como bailarina, y yo la acompañaba. Estando allí me encontré con Juan García y Giovanni García, que eran bailarines de folclórico nacional y eran los directivos de la comparsa. Me vieron
y me preguntaron que qué hacía allí. Y yo les dije que traía a mi novia a llevarla de los ensayos de la comparsa. Me dijeron, ¿y tú vas a hacer eso siempre? Sí. Entonces, ¿por qué no te quedas trabajando con nosotros? Asentí a la cosa que me estaban proponiendo y en ese momento pasé a ser asistente general de la comparsa de la FEU, ya que producto de los movimientos de los jefes, pues muchas veces tenía que asumir responsabilidades, por supuesto que me gustaban muchísimo, pero no eran las de mi competencia. Como te decía, hubo esa etapa de los premios que fue maravillosa, y con esa etapa de los premios también llegó una cosa. Johannes García hizo un trabajo muy bonito que se llamó la coreografía en bloque, que no se conocía. El primer año que se bailó esa coreografía, la gente, ¿qué cosa es esto? Y de verdad que cuando le cogieron el gustico, todo el mundo se sentía lo más contento por ver este trabajo. Los bloques nuestros tenían como novedad coreográfica partir los bloques, hacerlos independientes y en un momento determinado de la coreografía, todo unísono, y era una sorpresa para la gente porque todo el mundo podía ver un hormiguero, por dar una figura, y de buena primera todo el mundo ordenado en un solo bloque, y pensando ellos que era un solo bloque. Después nosotros hacíamos un movimiento que le llamamos el kei, una cosa que nosotros también llevamos al carnaval, que gustó mucho y ha quedado, es el pasacalle independiente. Imagínate, de 3 bloques de 6 o 4 filas, independiente cada fila, haciendo cualquier figura e ir hacia la tribuna y subir a la tribuna. Eso no se hacía, nunca se hizo. Hoy es común, pero eso lo inventamos nosotros también como efecto. Y también como efecto nosotros siempre hicimos el hit parade del año. Y por ejemplo, recuerdo una que nos hizo ganar el gran premio e ir por segunda vez a los carnavales de Veracruz. Fue presentar por primera vez en los carnavales y en Cuba la Steel Band de La Habana. Los latones, como todo el mundo lo conoce, tambores de latones, y la orquesta Revés. Me dicen el Bola, que ese es mi nombre artístico, y comencé la comparsa en el año 88 como asistente de producción. De ahí pasaron estos años hasta que terminé hasta el 90. Yo en el año 85 entré a la comparsa como bailadora. Era la época de Johannes García, que era el director en aquel momento, Asayo, que entró acompañándome primeramente y después se quedó como asistente general de todo, de ensayo, de coreografía, de todo. Y a pesar de que, bueno, era bailadora, se trabajaba con un equipo de trabajo. Ahí aprendimos a trabajar también como equipo de trabajo. Esta es una época que yo puedo decir que es una época de oro de la comparsa de la FEU, en el sentido de que tributaban a ella la mayoría de los grupos de aficionados de la comparsa de los grupos aficionados de la universidad. O sea, la comparsa de la FEU funcionaba básicamente en el carnaval, y ahí concurrían la gente de alma mater, la gente de folclórico universitario y de otros grupos aficionados que iban allí con una experiencia de festivales y demás. Cualquier propuesta, cualquier iniciativa era bien asumida por la dirección y trabajábamos en colectivo, mejorando los pasos, un poco retándonos a ver quién se aprendía los pasos primero, porque eran pasos complicados. Nosotros alcanzamos el reconocimiento por la institución y por la dirección docente de la FEU, por la juventud también comunista y de la organización de la FEU, el reconocimiento de por ser todos universitarios y dedicarle todo este tiempo
el carnaval. A decir verdad, nosotros tuvimos una etapa maravillosa en la segunda mitad de la década del 80. Muchos grandes premios, muchas coreografías premiadas, en fin, se nos dio la posibilidad, o la vida nos dio, para poder hacer este trabajo. Este trabajo fundamentalmente es de Riojanes García. Ábreme camino que la feo viene echando un pie. Ábreme camino que la feo viene echando un pie. Ábreme camino que la feo viene echando un pie. Ábreme camino que la feo viene echando un pie. Viene echando un pie. Viene echando un pie. Viene echando un pie. Suenan los tambores de mi conga, en el aire se respira el carnaval. Todo el mundo se contagia de alegría, con la feu todos quieren guarachar. Los hombres si me ves bailar saltando, tú conmigo siempre puedes disfrutar. Acompáñame mi amigo, yo te invito, con mi comparsa todos quieren arrollar. Acompáñame mi amigo, yo te invito, esta es la feu guarachando en carnaval.